Buenos días, hermanos. Vamos a estar dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Y estando yo ahí, el Señor me da una palabra y yo voy a hacerle caso a lo que el Señor me está diciendo en esta hora. Antes de comenzar a predicar, el Señor, el día que fuimos a hacer la premarcha, que fuimos a marchar, yo estaba ahí, el Señor me dijo, vamos a postrarnos y a pedirle perdón a Dios. Y estando ahí, el Señor me vuelve a dar la palabra. Hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios hoy, en esta hora. Vamos a levantarnos antes de comenzar y vamos a decirle al Señor, mira, verdaderamente dice la Biblia que nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Y verdaderamente es una necesidad que tenemos de ponernos a cuenta, ¿verdad? A veces cuando tenemos algo con alguien, es necesario que vayamos y pidamos disculpas, y eso trae una libertad. Hoy vamos a pedirle disculpas a ese Dios maravilloso, a pedirle perdón a ese Dios maravilloso que está ahí, pero a quien nosotros, aún amándole, aún queriendo no fallarle, le hemos fallado. Señor, te adoro, Señor, te bendigo en esta hora. Señor, quiero postrarme delante de ti en este momento, Señor, en una actitud, Señor, de humillación para pedirte perdón, Padre. Porque creo, Señor, que yo te he fallado. Porque creo, Señor, que no he hecho, Señor, conforme a tu voluntad. Porque creo, Señor, Padre de los cielos, que en muchas oportunidades he dejado de hacer lo que tú me has mandado hacer. Y que en muchas oportunidades he hecho lo que no he debido hacer. Por eso hoy me postro delante de ti, pido perdón. Y también, Señor, me uno a la iglesia, Señor, para que juntos, Señor, delante de tu presencia podamos pedirte perdón. Podamos, Señor, reconocer que te hemos fallado, reconocer que no hemos hecho conforme a lo que tú quieres, pero también, Señor, pedirte con todo nuestro corazón que cumplas en nosotros, Señor, ese deseo que tenemos de serte fiel, ese deseo que tenemos de hacer las cosas tal como tú las mandas, Señor. Hoy estamos como pueblo, hoy estamos como iglesia delante de ti, declarando, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos arropa, que tu perdón nos abraza, Señor, que tu misericordia está sobre nuestras vidas y tú estás trayendo, Padre, en esta hora ese perdón, y ese perdón que se traduce en alegría, ese perdón que se traduce, Señor, en gozo y en anhelo de hacer las cosas de ahora en adelante mejor que como lo hemos venido haciendo, de hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que nos has enseñado, Padre de la gloria. Muchas gracias te doy en esta hora por esta hermosa oportunidad que nos has dado como iglesia de reconocer delante de ti nuestro pecado, pero también de tener esa gracia de salvación y de perdón que fue hecha a través de tu sacrificio en la gloriosa cruz del Calvario. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor porque tú te la mereces, y todo en esta mañana lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh Señor, gracias, gracias Padre, gracias. Yo sé que el Señor está en este lugar y yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes, hermano. No es un día más, yo lo siento, no es un día más, hermano. No es un día más para tu vida hoy, créalo. No es un día más para mi vida hoy. Es un día perfecto, es un día hecho para que nos reconciliemos, es un día hecho para que nosotros verdaderamente entendamos el propósito del Señor en nuestras vidas. Pueden sentarse, hermanos. Voy a comenzar, ¿verdad?, hoy la predicación que se titula El carácter esencial del cristiano. Es lo que el Señor me ha mostrado, cómo debe ser el carácter del cristiano y qué debemos hacer a través de lo que la palabra nos enseña para desarrollar ese carácter, para mantenernos en esa fe y en esa esperanza viva, porque quiero hacer, ¿verdad?,
introducción sobre una palabra que Dios me dio ayer en el ayuno y que verdaderamente tocó mi vida. Está en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 13, y dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta palabra hermosa nos indica a nosotros, ¿verdad?, que nosotros somos una influencia muy determinante sobre la sociedad secular, que nosotros somos una influencia muy importante y por lo tanto debemos tener presente que nuestro carácter, que nuestra conducta va a redundar en beneficio para mí y para los que están alrededor mío. Dice que nuestra conducta, ¿verdad?, puede de alguna manera dar un efecto positivo o negativo a todas las personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. De ahí la importancia de esta palabra, ¿verdad?, que el Señor nos da. Si nosotros, ¿verdad?, que somos la sal de la tierra, y más adelante dice que somos la luz, ¿verdad? Y estas dos palabras, ¿verdad?, somos la sal de la tierra, somos la luz, para que nosotros podamos entender cuál es nuestra responsabilidad, qué debemos hacer verdaderamente para mantener esa palabra viva. Nosotros podemos dar algunos sinónimos, ¿verdad?, de lo que significa desvanecer y hollar, esas palabras clave, ¿verdad? Dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, si la sal se desvanece, si la sal se borra, si la sal se evapora, si la sal se fuma, si nosotros verdaderamente no somos en esencia eso, ¿verdad? Y dice que sirve para ser hollada, para ser pisoteada, para ser atropellada, para ser mancillada, para ser humillada. Es muy fuerte esta responsabilidad, hermano, que Dios nos da a nosotros a través de su palabra, de la necesidad de entender quiénes somos. Y yo por eso digo que hoy es un día determinante y especialmente para mi vida. El Señor ha ministrado durante toda la noche, el Señor ha ministrado en mi vida de una manera muy especial sobre la responsabilidad que hay. Y para nosotros de alguna manera entender y de alguna manera explicar lo que el Señor quiere, yo quiero que nosotros nos ubiquemos en el libro de Timoteo, ¿verdad? Las dos cartas, la primera y la segunda, de algunos consejos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo le da a Timoteo, porque Timoteo era llamado, ¿verdad?, para hacer la obra y Pablo tiene cuidado de darle las instrucciones. Yo les invito a estar leyendo estas epístolas, ¿verdad?, la epístola de Timoteo, la primera y la segunda carta, porque verdaderamente ahí está la esencia de todos los consejos que son prácticos para nuestra vida. Y mucho más en la esencia de lo que nosotros somos, porque recuerda algo en esta mañana. Cuando Dios nos llama, Dios tiene un propósito. El primer propósito de Dios para nuestras vidas es la salvación. Es el primer propósito. Dios se ha encargado de llamarnos para salvarnos. Pero Dios no se queda ahí en salvarnos solamente. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos instrumentos útiles en sus manos. Algunos Dios a través de los dones ministeriales los coloca en un trabajo o en otro. Pero yo quiero que hoy nos ubiquemos en un punto muy específico de lo que significa el trabajo mío como persona y en mi relación con toda la gente que me rodea, principalmente mi relación con mi familia, pero también en la parte ministerial de lo que Dios hoy quiere hacer con tu vida. Dios no quiere que te quedes ahí.
Dios quiere que sigas, Dios quiere que impactes a esta sociedad. Y para eso hay una serie de consejos que el Señor me ha dado. El libro está cargado, pero muy cargado. O sea, quería como traerlos todos, pero el Señor me ha dado 7 pasos que yo quiero que lo estemos estudiando, lo estemos analizando, para que Dios obre en nosotros. El primer paso que el Señor me ha dado, ¿verdad?, que está en el libro de Primera de Timoteo, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en el libro, en el capítulo 4, versículo 16. Y el primer punto es: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué hermosa palabra. Y es la palabra que Dios nos trae hoy. El primer paso que nosotros debemos ejercer, caminar, es tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice muy claro, ¿verdad? Dice, mira, el que esté firme, mira que no cae. Porque muchas veces uno cree que la firmeza de hoy es una firmeza que va a estar siempre, que lo que hoy yo tengo lo voy a tener siempre. Y resulta que en la vida, en el paso por esta vida, nos conseguimos con muchas cosas que de alguna manera nos mueve, que de alguna manera nos cambia, que de alguna manera puede quitar de nosotros las cosas que el Señor ha dado. Y por eso el Señor hoy te dice, y hoy me dice, ten cuidado de ti mismo. Levántate hoy y dile al Señor, Señor, tengo que cuidar de mí. Tengo que cuidar de mí. No le corresponde a la madre, al padre, ni al esposo, ni a la esposa, ni al pastor, ni a la hermana, ni a la esposa del pastor cuidarte. Te corresponde a ti mismo, me corresponde a mí cuidarme, cuidar esta salvación tan grande que Dios me ha dado, porque sabemos que el enemigo de nuestras almas procura en todo momento quitar lo que Dios ha dado. Si hay algo que el enemigo está encargado de hacer es quebrantar, anular, derribar y destruir todo lo que Dios hace. Cuando Dios declara salvación sobre una vida, el enemigo no se queda tranquilo, el enemigo va detrás de esa vida para robarle esa bendición, ese don grande y precioso que es la salvación. De ahí la necesidad, hermano, de nosotros entender y comprender que nosotros fallamos. Es un error grande creer que nosotros tenemos todo el poder, que ya nosotros estamos fuera del mundo. Mire, el cristiano tiene las mismas tentaciones que el mundano o el que no ha conocido al Señor aún. Nosotros estamos expuestos, hermano, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa cuán grande sea el ministerio que Dios nos ha dado, somos vulnerables a la acechanza del enemigo y al deseo de nuestra propia carne. Recuerde lo que la palabra dice. La palabra dice que el espíritu y la carne se oponen. Y somos uno, somos cuerpo, alma, espíritu, somos uno, pero entre nosotros se oponen la carne al espíritu, el espíritu a la carne. Por eso es la necesidad de que nosotros nos cuidemos, la necesidad de que nosotros entendamos cuán frágiles somos y cuánta necesidad tenemos de estar alerta, alerta, alerta. Dice que el que evita la ocasión evita el pecado. No debemos darle lugar al enemigo. No debemos darle lugar al enemigo. Debemos cuidarnos. Y mucho más que algunos, por nuestro carácter, por nuestro temperamento, por nuestra personalidad, somos de alguna manera vulnerables o débiles ante algunas situaciones. Esas situaciones que nosotros sabemos cuáles son. Cada uno de ustedes y yo, ¿verdad? Sabemos cuál es nuestra debilidad y por dónde el enemigo puede atacarnos y por dónde el enemigo puede ganar ventaja en nosotros y hacernos caer y hacer que esa sal que somos se desvanezca, se evapora, no sirva para nada. Entonces, un punto muy especial en esta mañana,
ten cuidado de ti mismo, cuídate. Levántate cada día y diga, Señor, voy a cuidarme. Dame la revelación, dime dónde está el peligro para yo no caer en el peligro, en la tentación. Porque si nosotros nos ponemos a ver, y yo de verdad fue un meditar, estábamos en la caminata y la gloria sea para Dios, Dios permitió que leyeran, que el hermano Alfonso que estaba y mi hermano Jonathan estuviesen leyendo palabra y yo me regocijaba porque yo decía, Dios mío, esto tiene que ser solo el Espíritu revelando la palabra exacta en el momento exacto. Pero había una palabra, ¿verdad?, que el hermano leyó en Corintios que dice, habla sobre la fornicación. Y entonces decía, ¿verdad?, sobre la fornicación. Y yo meditaba y yo decía, Dios, ¿por qué nosotros como pueblo tuyo, que sabemos que la fornicación es pecado, que lo sabemos, que lo leemos, que es el pecado contra el cuerpo, que tenemos el Espíritu Santo y no podemos darle al Espíritu Santo a ocasión para que estando en nosotros cometamos el pecado? ¿Por qué sucede? Y Dios me daba una palabra. ¿Por qué sucede? Porque no se cuida. ¿Por qué sucede? Porque no hay cuidado. No hay cuidado, me decía el Señor. Y por eso hoy la iglesia está siendo llamada a cuidarse. La iglesia está siendo llamada a abrir sus ojos. Los padres están siendo llamados hoy a abrir sus ojos para ayudar a sus hijos a que aprendan a cuidarse. No es que los padres lo van a cuidar, es ayudar a los hijos para que aprendan a cuidarse, para que aprendan que no pueden descuidar una salvación tan grande. Entonces, glorioso es el Señor, ¿verdad?, que nos da esa palabra maravillosa y la necesidad de que no solamente esta palabra la oigamos, sino que esta palabra la pongamos por obra. Hoy nosotros debemos tener cuidado. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es tu debilidad en esta hora? El Señor te dice hoy, ¿cuál es tu debilidad? Cuídate de eso. Cuídate, hermano, cuídate. No deje que el enemigo robe esa salvación tan grande que Dios te ha dado. En el libro de 1 Corintios 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos estar firme? Yo pienso estar firme. Yo pienso, esa es mi meta, ese es mi sentir. Desde que amanece hasta que anochece, yo pienso y creo y necesito y declaro estar firme. Pero también Dios me dice, está firme, pero mira que no cae. ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros lo entendamos. Un segundo punto que vamos a tratar en esta hora es en el libro también de Timoteo, ¿verdad? Primero de Timoteo, capítulo 2, ¿verdad? La gloria sea para el Señor, porque yo sé que Dios está obrando en nosotros. El versículo 8 dice la palabra, 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Dios hoy nos está hablando de una necesidad también muy profunda que tenemos para vivir y ser lo que Dios nos ha llamado a ser y hacer. Dios quiere que nosotros en todo momento, en todo lugar, en todo instante, nosotros dependamos de Él, oremos, levantemos nuestras manos, sin ira ni contienda, pidiéndole perdón a Dios, declarándonos en libertad cada vez, ¿verdad?, que tenemos esa comunión y que tenemos esa oportunidad de estar delante de Él para interceder por nosotros mismos, para cubrir nuestras propias vidas, pero también la de otras personas. Cuando nosotros leemos la palabra, mire, es impresionante porque el apóstol hace diferencia y hace una diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Dice, quiero pues que los hombres oren.
¿Y qué le dice a las mujeres? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con poder, y habla y le da otro consejo. Pero en esta oportunidad le está dando un consejo específicamente al hombre, género masculino. Y entonces a veces uno dice, las células de oración, células de mujeres. Y resulta que Dios manda a orar los hombres. ¿Cuántos creen de los hombres que están aquí, creen que Dios los ha llamado a orar? ¿Cuántos creen, hermano? Dios los ha llamado a orar. ¿Por qué Dios los ha llamado a orar? Porque son sacerdotes, ¿verdad? Porque son la cabeza, porque son la persona indicada que ha puesto ahí para ayudar, para ordenar, para vigilar, para cuidar, para amar, para proteger. Y entonces los hombres necesitan, ¿verdad?, levantarse. ¿Cuántos de los varones que están aquí en este momento van a prometerle al Señor, así sin decirlo, sino ustedes con el Señor, vamos a levantar altar? ¿Cuántos de los que están aquí quieren levantar altar al Señor? ¿Cuántos de los hombres que están aquí levantarán altar al Señor? Porque ese altar que levanten va a servir para hacer una bendición para sus vidas, y va a servir para hacer una bendición para su familia y para todo el entorno y para el ministerio que Dios ha entregado. Amén. Entonces, segundo punto, oremos sin cesar. En el mismo libro, ¿verdad?, en el versículo 1, 18, dice la palabra, dice el apóstol, ¿verdad?, a Timoteo le dice esta palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Sí? Vamos a pelear esa batalla. Dice, te encargo para que conforme a las profecías, conforme a la palabra que Dios ha dado, tú puedas verdaderamente militar la buena milicia, el cuidado de la doctrina, hermano. El cuidado de la doctrina, el cuidado de poner en práctica la palabra, el cuidado de no dejarse llevar por las apariencias. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. El Señor nos dice, no te dejes llevar, milite la buena milicia, trabaje en función de lo que Dios le ha dado, pero también entienda que la doctrina, no puede haber una doctrina contraria a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, hermano. No podemos orar sin el conocimiento de una doctrina firme en la palabra, porque a veces repetimos cosas que ni siquiera sabemos de dónde la hemos oído, sino simplemente porque se ha hecho costumbre y es palabras que se han desenvuelto porque conocimos a uno, conocimos a otro, y tiene una palabra, y esa palabra yo la uso y la repito en la oración sin saber cuál es el significado exacto, porque tiene que ser a través de la palabra. La palabra, militando la buena milicia conforme, ¿verdad?, a lo que nosotros verdaderamente hemos entendido y hemos creído. Estamos en tiempo muy peligroso, ¿verdad? Muchos dicen allá, muchos dicen allá. Ayer me contaba una hermana que me decía una hermana me dijo, hermana, usted está enferma, vaya para mi iglesia, que allá usted sí se va a sanar. Y ella le dijo, no, yo el Dios que está en su iglesia, el Dios que está en mi iglesia, y no necesito de ir a otra. Pero ese es el concepto que nosotros muchas veces hemos ido formando y hemos ido adquiriendo en el Evangelio, ¿verdad? Allá está Dios, aquí no está. Allá se manifiesta el Espíritu, allá no se manifiesta el Espíritu, y nos vamos a lo contrario a la palabra que dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Ese es el concepto bíblico, no es el que esté en una campaña de 5,000 o el que esté en una campaña de 10,000 o el que vaya detrás de una hermana porque esa hermana ora mucho y porque esa hermana o ese hermano tiene unción. No, es donde está el Señor, porque a quien necesitamos para ser liberados, para ser libres, para recibir las bendiciones a Cristo, amén. Amén, entonces nosotros tenemos que estar firmes en la doctrina que hemos aprendido, para no dejarnos llevar por las corrientes,
por las corrientes, porque nos dejamos llevar por las apariencias y no vivimos en lo que es verdadero, que es la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros lo entendamos, hermano, porque Dios quiere que nosotros conservemos esa sana doctrina y esa es la milicia. Alguna gente cree, voy a hacer guerra espiritual y se levantan contra el diablo y lo reprenden, cuando la Biblia dice que ni el arcángel, sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿verdad? Entonces nos ponemos a hacer guerra espiritual porque la palabra dice que yo tengo que pelear la buena milicia, y la buena milicia es gritar mucho y gritarle al enemigo y pelear. La buena milicia es vivir una vida de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la palabra que hemos aprendido, porque así es como nosotros vamos a luchar, así es como nosotros vamos a quebrantar las acechanzas del enemigo, teniendo firmeza y peleando una buena batalla a través de la palabra recibida, a través de la doctrina que Dios nos ha enseñado. Amén, hermano. Amén. Entonces es muy importante que nosotros, por favor, no vivamos de apariencia. No vivamos de apariencia, hermano, porque eso no nos ha dado resultado. Y aquí yo de verdad quiero manifestar que el propósito que debe haber en nuestras vidas de ser fiel a la palabra y ser fiel a lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos quieren verdaderamente ser fiel a lo que Dios le ha entregado? Hermano, Dios a ti y a mí nos ha entregado este lugar. ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano los que realmente lo creen, hermano. Dios nos ha entregado este lugar. Tú no estás en este lugar hoy por casualidad. Dios te ha entregado este lugar. En este lugar tú vas a recibir las bendiciones que el Señor te tiene. Las vas a recibir, hermano. Sé constante y las recibirás. Y no se trata de que un día aquí en el púlpito hubo mucha unción y el otro día no hubo mucha unción. Ay, no, hermano, Dios está en todo momento. Dios no se deja, no ministra por apariencia, porque un día oramos mucho o porque un día oramos poco. Lo importante es la esencia de lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Porque si el Señor te dice, ora 5 horas, ora 5 horas. El Señor te dice, ora 10 minutos, ora 10 minutos. No es el tiempo ni es el lugar. Es simplemente la disposición que hay en nuestro corazón de creer en lo que Dios nos ha entregado. Y Dios nos ha entregado este lugar. Dios te ha entregado tu familia, Dios te ha entregado tus hijos, tú tienes autoridad para que tus hijos cambien, para que la vida de tus hijos sea impactada. Para que tú seas sal de ese hogar. Entonces no es la idea, hermano, de ir y de venir, sino de permanecer firme en lo que Dios nos ha dado. Un cuarto punto, ¿verdad?, que está en 2 de Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia en la que es en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra cuando nosotros podemos entender algo es la fuerza de nosotros a veces creemos que la fuerza que tenemos que hacer es muy grande. Y hacemos más fuerza de lo que realmente necesitamos y nos cansamos. Y resulta que nosotros no tenemos que hacer fuerza, porque ¿dónde está la fuerza de nosotros? ¿Dónde está? ¿En dónde está, hermano? En la gracia, en la salvación que Cristo nos ha dado. ¿Verdad? Y entonces nosotros debemos esforzarnos ¿en qué? En firmeza en Cristo, porque ahí está nuestra gracia, ahí está nuestro sostenimiento, ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestro perdón. ¿Sabe qué es la obra más maléfica del enemigo? ¿Cuál es la estrategia más maléfica que verdaderamente daña a la humanidad? Es que hacerle ver al hombre que cuando peca ya no hay nada más que hacer. Y eso es una gran mentira del enemigo. Cuando pecamos, hay mucho que hacer. Tenemos la gracia de Cristo para ser perdonados. Así, hermano, que cualquiera sea la situación que hayas vivido, en cualquier cosa que te haya pasado, hoy el Señor te dice, esfuérzate en la gracia.
Toma la gracia del Señor Jesucristo, porque el Señor está aquí para darte perdón, para darte salvación, para decirte comienza de nuevo, no importa. Es como cuando uno está aprendiendo a leer o a escribir y tiene una maestra de esas maestras que son muy sensibles, que son muy buenas personas. Entonces el niño hace una cosa mal y le dice, no importa, hazlo de nuevo. Lo que hiciste, hazlo de nuevo. No le dice sígalo haciendo así, sino hazlo de nuevo, pero estás aprendiendo y lo anima, lo insta. Y el Señor eso es lo que nos dice a nosotros, caíste en pecado. No es que nosotros vamos a estar consintiendo el pecado, no, esa no es la idea, porque nosotros debemos cuidarnos, porque eso fue lo primero que planteamos hoy. Pero sí debemos entender que cuando nosotros caemos, la estrategia del enemigo es hundirnos, pero la estrategia del Señor es levantarnos. ¿Verdad? Entonces esa es la estrategia que Dios tiene para nosotros hoy, que nosotros nos esforcemos a vivir una vida bajo la gracia, bajo la redención, bajo el perdón, bajo el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Entonces esforcémonos en esto, hermano, porque realmente Dios tiene para nosotros cosas hermosas y maravillosas, ¿verdad? En el libro de 2 de Timoteo 2:8, primera de Timoteo 2:8, ¿verdad? Hablamos ya, se me fue la cita, donde habla, ¿verdad?, de que nosotros no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque hay una cosa muy importante, hermano, que yo a veces pienso que uno no hace a veces la obra de Dios, y perdóname porque aquí vamos a ser muy sinceros con el Señor. Porque a veces nos avergonzamos y uno dice, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio, yo puedo verdaderamente entrar en un lugar y bueno, yo siempre voy a decir que soy cristiano evangélico, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué nos cuesta tanto predicarle a otros? Yo me pregunto hoy, ¿a quiénes de los que están aquí le cuesta predicar el Evangelio? A ninguno, todos lo hacen libremente. Todos lo hacen libremente. Todos llegan y van en un carro por puesto y a todas las personas que están le hablan y van al banco, a todos. Todos lo hacen, hermano, vamos a ser sinceros. No lo hacemos, pero hoy Dios nos dice, no te avergüences. No nos avergoncemos del Evangelio. El apóstol le decía, ¿verdad, Timoteo? No te avergüences. No hay que avergonzarse del Evangelio. No hay que quitar ese poder tan grande que tiene el Evangelio de Jesucristo. La gente nos llama locos, la gente nos dice, no los quiero. Eso es parte de la obra de lo que el cristiano tiene que pasar en su vida, en su manera. Muchas veces pasa por eso, hermano, de que no nos quieran, de que nos aborrezcan, de que si tenemos un negocio no nos compran porque somos evangélicos, de que si tenemos en un trabajo y nos sacan, como dicen, nos sacan el cuerpo, no quieren andar con nosotros porque somos evangélicos. Esa es parte del trabajo del enemigo en la vida de los hombres para hacer que nosotros menguemos. Pero recuerde una cosa, tú eres luz donde estás. Tú eres luz donde está, en el trabajo donde está. El evangelio que hay en ti es el evangelio de poder, el evangelio de Jesucristo. Y aunque la gente te rechace y aunque la gente no quiera saber nada de ti, tú eres el que tienes el control a través de la palabra y a través de Cristo. Yo recuerdo que en una oportunidad yo tenía problemas en el trabajo y tomé una palabra de mi hermana Carmen que dice, bueno, yo en el trabajo a mí me ha ido bien, porque yo cuando entro, yo digo, todos los espíritus inmundos que están en este lugar y se mueven en las personas, porque sabemos que es así, el Señor me ha dado autoridad sobre ellos, porque dice el Señor, ¿verdad?, que tenemos autoridad sobre los espíritus para reprenderlos. Y dice que ella llegaba al trabajo y entendía esa palabra, y yo empecé a ponerla por obra. Yo tomé esa palabra, yo dije, yo lo voy a hacer también. Si ella lo ha hecho y le ha resultado, yo también lo voy a hacer. Y empecé a ponerlo por obra y a ver a las personas que estaban alrededor mío y a entender que lo que operaba en ellos, yo tenía autoridad. Yo tenía dominio. Yo recuerdo que una vez yo salía del aula de clase y de repente vi una profesora amiga mía, pero muy amiga, de que, bueno, y de repente se me levantó con unas palabras y yo decía, ¿qué es esto? Pero yo recordé la palabra y yo dije, nada, esto es un
obra del enemigo, yo tengo el evangelio que es poder en mí, y callándose en el nombre de Jesús. Entonces eso es lo que Dios quiere, hermano, porque cuando nosotros somos la sal de la tierra, nosotros tenemos que poner en práctica lo que tenemos que hacer para verdaderamente ser la sal de la tierra. En estos días me contaba una hermana que es profesora, que había una profesora que tenía un dolor de cabeza demasiado fuerte y se tomaba cosa y nada. Entonces la señora no conoce del evangelio ni nada, y ella le dijo: yo quiero orar por ti. Orar. La gente se extraña, ¿verdad? Porque muchas veces no les gusta que ora, porque dice que atenta contra su religión el que otro ore. Y ella, con su dolor de cabeza, permitió que la hermana orara, y dice que el dolor de cabeza cesó instantáneamente. Ese es el trabajo que nosotros debemos tener presente cada vez que estamos. O sea, no solamente el evangelismo o el hablar de Cristo es porque nosotros nos vamos a la plaza, que hay que hacerlo, o nos vamos a cualquier lugar, o nos vamos al hospital, hay que hacerlo. Pero el evangelismo está en todo lugar donde nosotros entendamos quiénes somos en Cristo. Donde nosotros entendamos que tenemos la autoridad, que tenemos el poder, que el evangelio que el Señor ha entregado en nuestras manos es un evangelio de poder. No me avergüenzo porque es poder, es poder. El apóstol decía: no me avergüenzo porque es poder. ¿El evangelio qué es? Poder. El evangelio es poder para cambiar las almas, hermano. Esta sociedad está enferma, y está enferma por el pecado. Y nosotros tenemos a través de Jesucristo la solución al problema de la humanidad. Nosotros somos la sal de esta tierra y tenemos cómo presentarnos delante de la gente y darle solución. Y si nosotros pensamos quiénes éramos y quiénes somos ahora, qué ha hecho Cristo en nosotros, y a veces yo digo: Dios, perdónanos, porque a veces somos egoístas. A veces uno va por la calle y ve a la gente tomando licor, y uno empieza: uy, esa gente, esos borrachos tomando licor, tomando y andando en la calle. Y cuando uno dice: Dios, mientras ellos están sumidos en el dolor, nosotros estamos en la victoria de que no necesitamos licor para estar feliz, que no necesitamos licor para celebrar, porque tenemos a Cristo, que es nuestra celebración de todos los días. Ayer compartía y hablaba con una persona fuerte, difícil, que está en un tiempo de muchas preguntas, y que una mezcolanza buscando la verdad, en una mezcolanza de religiones, y entonces le decía y le hablaba y le decía: mira, lo más hermoso que Dios nos ha entregado a nosotros son sus leyes, porque ¿sabe qué? Que las leyes que Dios nos ha entregado son para bendecirnos, no para prohibirnos nada, no para hacernos infelices, sino para hacernos felices. Porque dime tú, le empezaba a decir, dime tú qué se siente el tomar licor, la euforia del momento, la alegría del momento, ¿qué se siente un día después? Decía: es verdad, ¿qué siente una persona que ha estado en fornicación, ha estado con la persona que no es la persona que Dios le ha dado, no es su esposa? ¿Qué siente al otro día? Vacío, inseguridad, desconfianza, intranquilidad, miedo. Es verdad, me decía un joven, es verdad, eso es verdad. Y a mí me agradaba poder decirle: mire, en la palabra dice esto, y esto, y esto, y esto trae como consecuencia felicidad. Y me decía: es verdad. Entonces nosotros tenemos las armas. Cuando nosotros le decimos a la gente: no se necesitan imágenes, le estamos diciendo: porque esas imágenes no te van a dar lo que el Dios vivo te va a dar. Y mientras tú estés pendiente con esas imágenes, no vas a conocer verdaderamente el Dios vivo, que sí te puede salvar. Y nosotros tenemos bajo el poder del evangelio todas las estrategias para que la gente pueda llegar y ser feliz. Porque podemos llorar en un momento, podemos estar sufriendo, podemos sentirnos enfermos, podemos sentirnos deprimidos, podemos sentirnos frustrados. Muchas veces nos frustramos. Eso es el pan diario de frustraciones. Vamos al banco a hacer un intento, no lo podemos hacer, nos frustramos. Eso baja nuestro ánimo y es una constante. Pero también es muy interesante e importante entender hoy que a pesar de las vicisitudes de la vida, del día a día, nosotros somos felices, ¿sí o no? El que es feliz, dele un aplauso a Dios, hermano, dele un aplauso a Dios, porque realmente hoy por hoy, aún a pesar del quebrantamiento, aún a pesar, nosotros somos felices. Y esa felicidad que nosotros tenemos, debemos transmitirla, hermano. La gente tiene que entender que en Cristo hay felicidad. La gente tiene que entender que en Cristo hay poder. La gente tiene que entender. Y nosotros, por todos los lados y los lugares donde vayamos, debemos presentar a un Cristo de poder.
presentar a un Cristo, no importa. Yo cuando tenía el problema fuerte con mi esposo, muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir para los que no han oído, yo lo contaba mucho, yo se lo contaba a todo el mundo, ¿no? Y yo tenía eso, que uno y otro lo sabía, y los hermanos, y los pastores, y los que no eran pastores, y los compañeros de trabajo, y los de estudio, sabían de mi problema. Y un día yo le dije, Señor, ¿por qué yo cuento tanto el problema? Yo creo que yo estoy haciendo mal. Y dijo el Señor, sígalo contando, porque cuando venga la redención, cuando venga la libertad de tu esposo, la gente también va a entender, la gente va a recordar los momentos que tú dijiste y los momentos de ahora. Y fue para testimonio. Y yo lo contaba y ahora mucha de la gente me la consigo en la calle y me dice, porque sabía el problema, porque yo lo contaba. Y es importante que entendamos que en Cristo hay libertad, que en Cristo nosotros cambiamos. ¿Sí o no, Neria? Somos más que vencedores, ¿verdad? Somos hombres redimidos. No importa, hermano, hoy el Señor te dice, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido. Hermano, levántate en esta mañana y dile, Señor, yo creo en lo que tú me estás dando. Dile al Señor que tú crees en lo que el Señor te está entregando. El apóstol le decía a Timoteo también algo que a mí me agrada muchísimo, ¿verdad? Y que uno cree que solamente es para los jóvenes, pero hoy lo vamos a tomar para todos. Dios no hace excepción de personas y esta palabra también es para nosotros. Y en el punto número 6 que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé, ¿qué? Sé, vamos a decirlo en voz alta, hermano. Sé, hermano, vamos a decirlo todo a una vez, a una voz. Sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque de repente decían, bueno, es muy joven, sino sé ejemplo, ¿en qué? A los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando nosotros tenemos todas esas cosas y damos el ejemplo, hermano, cuando nosotros damos el ejemplo, cuando nuestros hijos ven o nuestra familia ve el ejemplo, nosotros somos determinantes, hay que determinar, hay que decir, como decía mi hijo esta mañana cuando leía la palabra, cuando decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Es cuestión determinante, es cuestión de que voy a ser ejemplo, es cuestión de que voy a vivir una vida íntegra, voy a vivir una vida de acuerdo a la palabra para que otros puedan ver el ejemplo en mí y para que otros puedan decir, bueno, como él ya lo hizo y a ella le fue bien, yo lo voy a hacer igual, porque cuando yo hago las cosas de acuerdo a la palabra, me va a ir bien. No importa que en el momento todo llego a hacer una diligencia, me dicen vaya y traigan una constancia de trabajo, pero como yo no trabajo, voy y la busco en un lugar, entonces estoy mintiendo, Dios no me va a bendecir. Y eso es seguro. Cuando yo digo una mentirita, por muy pequeña que sea, cuando yo me valgo de mentira y de engaño para lograr las cosas, estoy fallando delante de Dios. Y entonces no puedo ser ejemplo. No puedo ser ejemplo. Mucha gente se ha llevado cosas tremendas, porque han llegado a algún lugar dando testimonio, diciendo que es cristiano, cuando el enemigo pone la conchita de mango, caen y ¿qué? Se desvanece la palabra dada con el ejemplo. Hermano, por favor, vamos a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado, que seamos ejemplo vivo de lo que Dios nos ha entregado, ejemplo vivo de lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Entonces, sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una vida íntegra, una vida de acuerdo a lo que Dios determina, ¿verdad? Una vida de acuerdo a lo que Dios determina. Que esa es una vida que verdaderamente el hermano Carlos decía el miércoles, y yo tomaba esa palabra, donde la salvación, ¿verdad? Hay dos momentos de la salvación: el momento que recibimos a Cristo y somos salvos por su gracia, pero también la salvación que viene por el ejercitarse, por hacer lo que Dios quiere, porque el apóstol también decía, ¿verdad? En Filipenses 1:6, ¿verdad? Que tenemos nosotros que, ¿verdad? La obra que Dios comenzó, que es lo que tenemos que hacer, perfeccionarla día a día. La obra que Dios comenzó en mí, yo la voy perfeccionando, porque hay gente que hoy se convierte y no va a saber lo que otros saben. Hay cosas que no sabe aún, las tiene que ir
perfeccionando y tiene que ir creciendo en el Señor, ¿verdad? Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque imaginémonos nosotros que le predicamos a alguien, llega la persona a la iglesia, yo tengo malos hábitos, entonces estoy haciendo que ese hijo espiritual mío crezca con defectos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces yo le estoy transmitiendo mi defecto y eso es más fácil agarrarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Con fe, contundente, hermano. La contundencia, el ser lo que es. Nosotros somos lo que somos y no tenemos por qué irnos a congraciarnos con el mundo y a traer las cosas del mundo y esto lo hago y esto no lo hago. Nosotros no hacemos nada de lo que la palabra prohíbe que hagamos. No podemos hacerlo. Mentir es pecado, robar es pecado, fornicar es pecado, tomar es pecado, murmurar es pecado. Todas esas cosas son pecado y son pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? No hacerlo. Simple y llanamente no hacerlo. Porque muchas veces nosotros cedemos en ciertas cositas. Sí, yo voy a ceder. Mire, qué cosa tan tremenda. Cuando uno cede así, va cediendo y va cediendo, hermano, hasta que a veces cede la casa completa, ¿sí? Hablábamos de la fábula o el cuento, la historia del hombre, ¿verdad? Que compró la casa y dejó el clavito. Y eso fue tan tremendo que ese clavito le trajo muchísimas consecuencias. No dejemos clavitos donde el enemigo pueda colgar su manto, sino echémoslo fuera de nuestras vidas, hermano, echémoslo fuera. Si pecamos, tenemos a Cristo para que nos perdone y para que nos levante. Levantémonos, hermanos, porque de verdad es el tiempo de Dios para la iglesia. Nosotros verdaderamente queremos hacer cosas grandes, hermano. Yo lo creo. Yo lo creo en el propósito de Dios. Hermanos, somos llamados a hacer cosas grandes. Pero la iglesia tiene que entender que ha fallado. Y cuando hablo iglesia, hablo de mí y hablo de nosotros y hablo de toda la iglesia en general. Hemos fallado, hemos faltado. La Biblia dice, conviértanse ellos a ustedes y ustedes no se conviertan a ellos. Y nosotros muchas veces hemos hecho lo contrario para congraciarnos con la gente del mundo. Tenemos que levantarnos, hermanos, verdaderamente en un propósito, porque Dios quiere hacer cosas grandes en esta nación. En este país Dios quiere hacer cosas grandes. En la iglesia Dios quiere hacer cosas grandes. Ayer en el ayuno, de verdad, Dios ministraba y daba mucha palabra, pero dio una palabra en el libro de Esdras, capítulo 3, donde el Señor llamaba, ¿verdad?, a construir el templo, pero primero dice que aún no estaban levantados los cimientos y se empezaron a celebrar el tabernáculo, el culto de adoración a Dios. No importa que nosotros aún no hayamos construido un templo físico, pero mientras nosotros nos preparamos para construir ese templo físico, construyamos primero nuestro templo. Construyamos nuestro templo, ese templo que va a servir de bendición para nosotros y va a servir de bendición para nuestros semejantes. ¿Cuántos de los que están aquí, yo quiero que levanten la mano alto, quiere que su familia se convierta? Todos queremos que nuestra familia se convierta, pero muchas veces, ¿cómo se va a convertir nuestra familia si ven nosotros tanta apatía, tanto desánimo, tanta murmuración? ¿Cómo van a querer verdaderamente? Tú eres ejemplo en tu familia, que la familia vea en ti un antes y un después, hermano. Que la familia que no conoce a Dios vea en ti un antes y un después de haber recibido a Cristo. El último punto que vamos a tratar en este momento está en Primera de Timoteo 4:14 y es como muy parecido al primer punto, pero dice: no descuides el don que hay en ti. Vamos a leerlo todo, hermano, por favor, vamos a leerlo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Muy importante. Dios reparte dones, ¿sí o no? El trabajo en la obra es a través de ¿qué? ¿A través de asignaciones o a través de dones dados por el Señor? Dones. El Señor ha entregado dones en nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra? No descuide.
No descuides el don que hay en ti, hermano. Dios te ha llamado para hacer algo y tú sabes que lo haces bien porque es un llamado de Dios, pero lo has descuidado. El Señor te llama hoy y te dice, levántate. Levántate a ejercer lo que te he entregado. No lo descuide. Has sido llamado por el Señor para ir a las plazas a predicar y últimamente no lo has hecho porque estás desanimado. Levántate, no descuides eso. Has sido llamado por el Señor a enseñar a los niños, a los jóvenes. No descuides eso. Has sido llamado por el Señor a hacer ayuno, oración, a verdaderamente ser intercesor, poder ponerse en el lugar de otro. Era lo que el Espíritu nos hablaba ayer y decía, el intercesor es aquel que es capaz de sentir dolor por la persona por quien ora. O sea, porque yo siempre le digo, Señor, de nada vale que yo ore por alguien si no oro como que si ese problema es mío. Y que yo me postre delante del Señor así como nosotros a veces lloramos por los hijos, porque es así. ¿Quién de las madres que está aquí no se ha postrado a llorarle a Dios por sus hijos? O los padres también, porque no solamente las madres amamos, los padres también aman, mucho, igual. Entonces, nosotros, cuando nos postramos por nuestros hijos, anhelamos, deseamos que la petición que le estamos haciendo a Dios se cumpla. Así cuando tú vayas a orar por una persona, anhele, mire, con todo tu corazón que el problema de esa persona se solucione. Y que cuando ese problema se solucione, tú puedas celebrar. Yo una vez tuve la oportunidad de interceder por una pareja que estaba en el momento más crítico de su matrimonio. Y yo recuerdo que ese día la hermana llegó y yo los percibía, porque también está la parte espiritual, pero uno también conoce la parte emocional y psicológica de la persona. Y yo percibía que la hermana quería recibir palabras como que el Señor le dijera, ya, tire los guantes y vete, ya, porque estaba demasiado cargada. Y yo recuerdo que esa era como también mi actitud, una actitud como de dejo ya, como de... oye, de cansancio, de no tolerar más, ¿no? Esa era como mi actitud y era la actitud de ella. Empezamos a ser ministrados por el Espíritu, a adorar y alabar a Dios. Y Dios me levanta en palabra profética y como que yo no la quería dar, como que a mí me daba miedo. Y el Señor me decía, ese hombre te ama, ese hombre. Y yo decía, Señor, ¿cómo va a amar ese hombre, esta mujer que le hace tantas cosas? Y yo en mi carne quería como frenar la manifestación del Espíritu para no darle esa palabra a la hermana, porque yo decía, Dios mío, esto es una palabra que es contraria a lo que yo estoy viendo y a lo que ella está viendo. Pero sin embargo, dirigida por el Espíritu, ministrada por el Espíritu, yo di palabra y puse a ese hombre en la cima de que era el hombre perfecto. Yo decía, Señor, pasan los años, pasan 2, 3, 4, 5 años, no sé cuántos años pasaron. Y sigo orando por la hermana, tengo poca noticia de la hermana, la vuelvo a ver. Y me dijo, ¿sabe qué? Mi esposo es lo que Dios dijo que él era, la palabra profética. Mi esposo es hoy, no sé ni cuántos años han pasado, es hoy lo que él dijo a través de que él es. Eso es lo que hace Dios, hermano. No es lo que yo hago. Por eso cuando yo intercedo tengo que darle libertad al Espíritu para que se sobreponga toda mi emoción. El Espíritu se sobreponga sobre toda mi emoción, sobre toda mi parte psicológica, afectiva, y yo deje que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Una vez, hermano, y voy a contar este testimonio, estábamos aquí en la iglesia. Nos habían cerrado la iglesia, teníamos prohibición de llegar, de entrar, nos habían clausurado, no había dónde hacer el ayuno. Llamo al hermano Carlos, ¿qué hacemos? Abro, me dijo el hermano, abre, pero ya sabe, ¿no? Que bueno, yo le dije, sí, hermano, pero vamos a abrir. Abro y llega una hermana, con otra hermana de otra iglesia. Resulta que la hermana está clamando, la hermana tiene un problema porque su hijo tiene un tumor en el cerebro. Llega con una hermana de Maracaibo y yo era tanto el temor que yo tenía de que los vecinos vinieran, que yo me fui para allá. Y yo dejé por allá y me postré a orar. Y dejé los hermanos, pero yo comienzo a oír que la hermana empieza a levantar la voz, a levantar la voz, y a levantar la voz, y a levantar la voz. Y cuando la hermana empieza a levantar la voz, yo me empiezo a preocupar. Y yo me iba a parar, y la hermana sabe porque la hermana está aquí, y yo me iba a parar a
a callarla. Y yo estaba ahí en un dilema, la callo, Señor, ¿qué hago? Y era increíble lo que a mí me pasaba en ese momento por el temor que le tenía a los vecinos. Nosotros hemos pasado por cosas muy fuertes, hermano. La iglesia ha pasado por cosas fuertes, no ha sido fácil. Y entonces yo me paro para ir a decirle, hermana, por favor. Y el Espíritu Santo me dice, cuidado, estoy haciendo la obra como yo quiero hacerla. Y la hermana es una hermana que, ella es una hermana que ora tranquila, es una hermana de su temperamento, es muy apacible, muy tranquila, pero yo veía a la hermana llorando, gritando, buscando la presencia de Dios, gimiendo, y Dios hizo la obra. Amén. Denle un aplauso a Dios porque así Dios actúa, hermano. Así Dios actúa, no bajo nuestra condición, no bajo nuestro concepto, sino bajo su concepto. Por eso hoy yo le digo a aquella mujer, a aquel hombre que Dios ha levantado como intercesor, ponte en el lugar de la persona que sufre, deja que el Espíritu haga a través de tu oración lo que tiene que hacer, porque la Biblia lo dice. Eso no lo estoy inventando yo, sino que oremos con súplica, ¿verdad? Que oremos, que gimamos. Dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Entonces vamos a levantarnos, hermanos, a procurar llevar nuestra vida, nuestra familia y la iglesia que Dios nos ha entregado donde Dios quiere que vaya. Mire, hermano, la firmeza es lo más grande que nosotros tenemos. Y yo les invito a ser firmes. Yo les invito a tener firmeza. Y hay algo que resulta un poquito, así como un poquito fuerte que yo lo diga, pero yo lo voy a decir, hermano. Hay algo que yo he aprendido y que yo he entendido y que quiero que ustedes lo entiendan y que quiero que ustedes lo transmitan. Y es el error que nosotros tenemos muchas veces de irnos del lugar donde Dios nos ha puesto. Por X o por Y, voy a buscar un lugar mejor, voy a buscar un lugar. Muchos dicen, voy a buscar un lugar donde se manifieste el Espíritu. Me duele eso, porque el lugar para manifestarse el Espíritu es mi altar. Ese es mi altar. El Espíritu se manifiesta hasta donde yo le permito que se manifieste. Y entonces mucha gente tiene ese concepto. Y hay algo que nosotros tal vez no hemos podido lograr, porque hay obras que hemos comenzado y no la hemos terminado, porque la dejamos a media y la volvemos a empezar. Hoy el Señor te dice, sé firme. ¿Dónde te ha llamado el Señor? Sé firme. Levántate en firmeza. Levántate en firmeza. Una vez el hermano Carlos y yo tuvimos, cuando también estábamos cerrados, que nos fuimos para el hotel La Pedregosa. Pedregosa era hacer los Belenzate, Pedregosa. Y en la mañana yo le dije al hermano Carlos, quiero abrir la puerta para atender a algunas personas que van a venir. Y el hermano Carlos dijo, abra, tranquila, ore. Y oré aquí en la mañana y en la tarde hacíamos el servicio. Y cuando yo abrí aquí, el hermano Carlos llegó y el Señor, yo no sé si el hermano recuerda, pero yo recuerdo muy, muy bien ese momento cuando el Señor nos dio una palabra y nos dio una palabra a través de ese cántico, hacemos hoy, ¿verdad? Ante tu altar. Un compromiso de vivir en santidad. Y en ese momento, hermano, yo quiero confesarle que yo el compromiso lo hacía con Dios, pero también lo hacía con la iglesia. Yo el compromiso lo hacía con el Señor. Yo le decía, Señor, quiero vivir en santidad, pero también quiero bendecir la iglesia, quiero permanecer, quiero postrarme delante de ti para bendecir la iglesia. Hermano, la iglesia necesita de ti y de mí. Nosotros somos un cuerpo, por eso vamos a levantarnos. Vamos a pasar aquí adelante, hermano, vamos a orar. Ya ahorita ya nos vamos a ir, a las 10 nos vamos o cuando el Espíritu quiera. Bueno, decía Judy, no voy a poner a orar a la hermana Elodia porque a veces se extiende mucho. No, hermano, no me voy a extender sino hasta donde el Señor, pero sí quiero que la iglesia pase, hermano. Y los que tienen que salir, salgan. Vamos a darles un tiempo al Señor para que Dios ministre en nosotros, para que tú le digas al Señor, Señor, verdaderamente, sé el que necesita ese perdón, el que necesita esa libertad, el que necesita esa comunión. Pase adelante, hermano. Bendigo a los hermanos, bendigo a los hermanos que han permanecido a pesar de la prueba. Yo bendigo a los hermanos que han permanecido a pesar de la prueba, hermano, porque esos hermanos Dios los va a bendecir a pesar del momento que han dicho no puedo más, no voy a seguir más, pero están aquí, están delante de la presencia de Dios. Yo los bendigo, hermano, yo los bendigo. Yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Yo doy gloria y honra a tu nombre, Señor. Yo declaro sobre la iglesia en este momento libertad. Yo declaro sobre la iglesia compromiso, Señor. Compromiso, Señor, delante de tu presencia.